Bien, ya estamos a un par de semanas de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y lo que vamos a estar haciendo en este mes va a ser eso, a compartir lo que la Biblia nos dice acerca del amor y la amistad. Vamos a compartir lo que la Biblia nos dice acerca del amor y la amistad con Dios en primer lugar, y vamos a compartir lo que la Biblia nos dice acerca del amor y la amistad entre los unos y los otros. Así que vamos a aprovechar este tiempo de celebración. Déjenme que les diga algo. Ustedes lo saben. Nadie nace amando, pero todos nacemos siendo amados, ¿verdad? Así es. Eso quiere decir que aunque todos nacemos siendo amados, tenemos que aprender a amar. Así es. Tenemos que aprender a amar. Y la verdad es que como somos amados, es que nosotros amamos. Lo mismo sucede, mis queridos hermanos, con nuestra relación con Dios. Todos, absolutamente todos en este mundo, nacemos siendo amados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos nacemos siendo amados por Dios. Pero no todos sabemos amar a Dios. Así que tenemos que aprender a amar a Dios. Y por eso Dios ha tenido que mostrarnos cómo amar. Estoy seguro de que usted se ha preguntado cómo Dios muestra su amor hacia usted. Quiero decirle que aunque usted, escuche bien, esto puede ser controversial, conflictivo, esto le puede crear un cortocircuito a algunos en su corazón y quizás también en su cabeza. Quiero decirle que aunque usted no ame a Dios, Dios lo ama a usted. ¿Cuántos saben eso? Que aunque usted no ame a Dios, aunque usted sea un cavernícola ignorante que nunca ha escuchado la palabra amor, con todo respeto y cariño, ¿verdad? Si a alguien le dice cavernícola ignorante, no existe. Aunque usted no ame a Dios, Dios lo ama de todas maneras a usted. La Biblia no dice que para que Dios me ame, yo tengo que amar a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? En la Biblia no dice eso. Pero por alguna razón está esa idea flotando. Si quiero que Dios me ame, entonces yo tengo que amar a Dios. Inclusive muchas veces se interpreta el primer mandamiento en esa forma equivocada. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Entonces, si yo amo a Dios, es como una ecuación, es como una conclusión aparentemente lógica. Si yo amo a Dios, entonces Dios me va a amar a mí. Eso no es verdad. Mire, aunque usted no ame a Dios, no quiere decir que usted tiene que dejarlo de amar o que usted tiene que rebajar el nivel de amor con Él, pero que aunque usted no lo ame, cero, Dios lo ama 100% a usted. ¿No le parece eso maravilloso? A mí eso me impacta. De hecho, esa es una de las razones por las cuales me enamoré de Dios. Tengo que caberle en los pies. Tan cierto es, aún en este caso especial,
que todos los días hay cientos de millones de personas en el mundo que, número uno, no creen en Dios y número dos, no aman a Dios. Y lo peor de todo es que muchos de ellos dicen que creen en Dios o que aman a Dios de alguna manera, no hacen realmente ningún esfuerzo, ni un poquito, por amar a Dios un poquito. ¿No le parece eso trágico? Y Dios los sigue amando de la misma manera, con amor perfecto, con amor total y con amor incondicional. A mí eso me parece maravilloso en contraste con lo terrible que es lo otro. Volvamos a la pregunta: ¿cómo Dios le muestra su amor a usted? Les quiero preguntar, pueden participar. ¿Cómo Dios nos muestra cada día su amor? Conversemos. ¿Cómo Dios nos muestra cada día su amor? Dándonos un día más de vida, es decir, dándonos la vida, dándonos salud, dándonos trabajo. ¿Qué más? ¿Ah? Dándonos comida, alimento. ¿Qué más? ¿Habrá algo más? Dándonos su palabra, correcto, está disponible para todos. ¿Hay algo más? Exactamente, el sol, el aire, la lluvia, las nubes. Es interesante, ¿no? Cuando hay nieve y cuando hace mucho calor, pero no nos olvidemos que esas cosas, ¿quién las ha provisto? Dios. Porque cuando no las tenemos, las extrañamos, las queremos. ¿Eh? Bueno, esos son los esenciales para que nosotros tengamos vida en los cuales Dios nos muestra su amor. Pero la mayoría no se ha dado cuenta de que la cosa más grande que Dios ha hecho para mostrar su amor, ¿cuál es? Jesucristo. Que Jesús fue enviado al mundo para mostrarnos su amor muriendo en la cruz del Calvario. Eso es completo. No es simplemente decir Dios envió a Jesús para mostrarnos su amor. Dios envió a Jesús para mostrarnos su amor a fin de que Él muriera en la cruz por nosotros. En otras palabras, nosotros merecíamos morir en la cruz. Primero de Juan capítulo 3, verso 16. ¿Ustedes recuerdan Juan 3:16? Ok, a ver, repítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero que miremos el primer versículo, solamente el primer versículo. Exacto. Primera de Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Es igualito a Juan 3:16. Y el otro versículo es Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estos son los versículos paralelos de Juan 3:16, en el cual nosotros conocemos, sabemos cómo Dios nos ha mostrado su amor en una manera específica hacia nosotros, hacia el mundo. Ahora, quiero que piensen en esto. Dios ha estado desde la eternidad amándonos. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te ama desde la eternidad. Pero hay algo más fuerte todavía. Hay algo más fuerte y más grande de que Dios me ame desde la eternidad. ¿Habrá algo más grande que Dios me ame desde la eternidad? ¿Sí? Sí. Que me va a amar hasta la eternidad. ¿Habrá algo más grande que me ame desde la eternidad hasta la eternidad? Sí. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. Wow. Con amor eterno te he amado.
Hay que amarlo entonces a Él y al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Nos dice que no debemos amar, ¿verdad? La Biblia, porque nos habla de que debemos amar, la Biblia nos dice lo que no debemos amar, ¿verdad? No debemos amar el dinero, no debemos amar los deleites, no debemos amar otros dioses, no debemos amar al mundo en el sentido del sistema de pecado. El apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, más el libro de... ¿Cuál fue el último libro? El último de los últimos libros que escribió. Apocalipsis. Apocalipsis, muy bien, muy bien. Él tuvo que lidiar con algunas formas equivocadas de amar a Dios en su tiempo. La iglesia era nueva, no tenía más de 50 años. Y la gente realmente no sabía amar a Dios. Recién estaban conociendo el verdadero evangelio, recién estaban conociendo el verdadero amor de Dios, recién estaban aprendiendo a amar a Dios. Y había un par de corrientes filosóficas muy fuertes que estaban influyendo en el cristianismo. Aquí vamos a ir uno por uno de los slides para que no se nos enrede un poquito la cosa, ¿verdad? La corriente más fuerte se llamaba el gnosticismo. Ahí, gnosticismo, acuérdense. Gnóstico, de ahí viene la palabra conocimiento. Esa era la filosofía dominante de los griegos en ese tiempo. Para ellos, Dios era el conocimiento supremo, ¿no? Así que el amor en realidad era conocimiento puro. Ahora mire por dónde va la cosa, ¿ok? El conocimiento es Dios. Toda la materia, y la materia, decían ellos, es mala. Muy importante esto, hermano. Creo que lo recuerden. Si lo pueden, lo anotan. Porque de esto depende cómo nosotros vamos a interpretar la palabra del Señor. Porque por esa razón o por esa causa fue que el apóstol Juan escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, para aclarar y para enseñarle a los hermanos a amar a Dios. Muchos de nosotros somos como los gnósticos. Amamos a Dios ¿dónde? Solo en la mente, solo en la cabeza. Amamos a Dios de coco, nada más. Pero eso es una parte. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia primitiva? Por lo menos a los cuales el apóstol Juan tuvo que escribirle. Los hermanitos estaban empezando a amar a Dios al estilo gnóstico. Querían conocer a Dios, ¿verdad? Nada más. Querían tener a Dios en su cabeza nada más, pero no querían tener a Dios realmente en su corazón y en sus pies. Ya vamos a explicar por qué. Dentro de esta filosofía, ¿verdad?, griega, llamada el gnosticismo, habían dos escuelas o tendencias. La una se llama, no, muy rápido, de uno a uno. ¿Salió así? Oh, ok. Unos se llamaban los ascetistas, los otros se llamaban antinomialistas, nominalistas. Los unos tenían a un Dios, ¿verdad?, hablando del punto de vista del amor de Dios o de lo que Dios era, a un Dios castigador. Y los otros tenían a Dios como un Dios liberal. Ok, ya tenemos todo el cuadro ahí. Acerca de quién era Dios y cómo los creyentes de aquel entonces estaban siendo influidos por el gnosticismo y estas dos corrientes. Los ascetistas decían que el cuerpo era malo y había que mortificarlo y castigarlo. ¿Les suena parecido eso a alguna parte de la historia?
Los antinominalistas decían que el cuerpo era perverso y que no se podía hacer nada en contra de él y que lo único que se podía hacer era enriquecer el aspecto espiritual. Por un lado, vemos a los ascetistas: castiga el cuerpo, maltrata el cuerpo. Dios quiere que maltrates el cuerpo, que le des duro, que te sacrifiques. Y por otro lado tenemos a los antinominalistas, es decir, los que estaban en contra de la ley o los valores morales o de la conducta, ¿no? Ellos decían: no, miras, el cuerpo tú nunca lo vas a poder cambiar. Ya es perverso y tú no puedes hacer nada. Así que hagan lo que hagan, no importa, total el cuerpo un día va a ser destruido, va a desaparecer. Así que tú te puedes portar como te da la gana, igual sigues conociendo a Dios, igual Dios te sigue amando. Ahora dígame, ¿cuál de las dos es verdadero? Según la Biblia, ¿cuál de las dos escuelas, ¿verdad?, o filosofías representa mejor a Dios? Ninguna. Pero eso está metido. Estaba metido, se entró en la iglesia, en el cristianismo. Así que por un lado tenemos que el cuerpo hay que sacrificarlo, y por otro, como no se puede hacer nada en contra de él, hay que permitirle cualquier cosa. Esto nos enseñaba el gnosticismo. Por eso es importante, hermanos, leer 1, 2 y 3 Juan, y aún Apocalipsis, ¿verdad?, y aún el Evangelio de Juan, sabiendo esto. Y usted lo va a entender un poco mejor por qué el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo que dijo y cómo lo dijo. Lo peor de esta filosofía es que la una reflejaría a un Dios como un Dios castigador y maltratador, y la otra reflejaría a un Dios liberal, sin valores y principios morales, que no le importa lo que uno hace. La pregunta es: ¿eso es amor? ¿Ese es el Dios amoroso que nosotros conocemos, que nos ha traído el Señor Jesucristo para que le conozcamos y lo experimentemos en nuestra vida? Esto estaba creando confusión en los primeros cristianos. Esto creaba una distorsión del verdadero amor de Dios en los hombres y por los hombres. Un amor distorsionado entonces los podría alejar de Dios. Y entonces Juan dice: no, yo tengo que corregir esto, porque de esto depende de tener un buen entendimiento y tener una buena experiencia con el amor de Dios para agradar a Dios, conocer el amor de Dios e experimentar el amor de Dios a plenitud. ¿Cuáles creen ustedes que son las señales de que el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros? Ya sabemos cuáles son los esenciales: que Dios nos da vida, que Dios nos da comida, que Dios nos da vestido, que Dios nos da el sol, que Dios nos da la lluvia, que Dios nos da todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que el amor de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas? Dios, déjeme decírselo de esta manera: ¿Dios tiene que perfeccionar su amor? No, porque ya su amor es perfecto. Ahora, ¿en dónde entonces tiene que perfeccionarse el amor de Dios? ¿Quién tiene que permitir que el amor de Dios se perfeccione? Nosotros. Ahora, esas dos doctrinas que nosotros vimos ahí, esas dos escuelas, ¿permitirían entonces que el amor de Dios se perfeccionara? ¿El amor de Dios se perfecciona maltratando el cuerpo? Un poquito. Así que no hay que bajarlo, ¿verdad? Pero no es eso. El amor de Dios se va a perfeccionar teniendo un Dios liberal que nos permite hacer lo que nos da la gana, total, igual vamos a ir al cielo. No. Bueno, eso era lo que estaba tratando de solucionar. Pero nosotros tenemos que entonces asegurarnos de que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de que el amor de Dios alcance su plenitud y total propósito en nosotros? Hemos seguido la dirección del amor de Dios para que se manifieste en nosotros en el mayor grado
posible, fíjese bien, hemos seguido la dirección de Dios, hemos seguido el amor de Dios para que su amor se manifieste en el mayor grado, en su mayor bondad en nosotros. Usted dice, no, pero yo ya tengo a Cristo, eso es suficiente. No, pero el amor es dinámico. El amor puede seguir creciendo. El amor puede, recuerde que es eterno. Pues si no, entonces sería un amor aburridor, pues. Estancado, estático, ¿no? Le digo a Dios una vez nomás que lo hago y ya con eso cubrí la eternidad. Así no funciona. A Dios hay que decirle todos los días ¿qué cosa? Que lo amamos. Porque Él todos los días nos ama. Nos ama. ¿Estamos experimentando una mayor bondad y excelencia del amor de Cristo en nosotros? ¿O simplemente, ok, sí, Cristo murió en la cruz y ya, ok, nos acostumbramos a eso? ¿Habrá algo más? ¿Estamos profundizando el amor de Dios? ¿Estamos creciendo en el amor de Dios? ¿Se está perfeccionando el amor de Dios en nuestras vidas? La Biblia nos enseña 4 cosas que vamos a ver esta mañana. 4 cosas que debemos y necesitamos ver en nosotros para saber si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, si el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros. Hay 4 evidencias de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Yo quiero que las anoten. Número 1. Si guardamos su palabra. Si guardamos su palabra. 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Si usted guarda la palabra de Dios, la Biblia, lo que Jesús enseñó, lo que el Espíritu Santo escribió en este libro, a través de muchos hombres, a través de mucho tiempo, entonces usted ha sido perfeccionado, usted está continuamente perfeccionándose, creciendo, desarrollándose en el amor de Dios. 1 de Juan capítulo 2, verso 5. ¿Ya? Vamos a respaldar el concepto, la idea, ¿ya? Con la palabra de Dios, porque de ahí la sacamos. Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, ¿qué cosa dice? Esa palabra, subrayenla en su Biblia. Verdaderamente. No dice a medias. La idea es de verdad, con seguridad, que no es una mentira, que ahí no hay engaño. Dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, una persona puede decir, Dios me ama. Sí, ya dijimos, Dios lo ama a todo en el universo, aunque usted no lo ame. Usted puede decir, yo tengo el amor de Dios. Entonces automáticamente viene la pregunta que nos hace este versículo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás guardando la palabra del Señor? Porque la manera más segura de saber que usted y yo tenemos el amor de Dios es no solamente decir Dios me ama, no solamente es saber de coco que Cristo murió en la cruz por mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven la conexión que hay con el gnosticismo ahí? ¿Cómo está refutando Juan eso? Tiene que haber obediencia, tiene que haber acción. Si yo digo que tengo el amor de Dios, entonces me voy a mover en la dirección de lo que Dios quiere. Eso se llama hacer la voluntad de Dios. Déjeme decir una cosa. No hay persona en este mundo que sea capaz de hacer la voluntad de Dios si no tiene el amor de Dios. La puede hacer porque Dios se la puede imponer, porque la voluntad de Dios es poderosa. Pero de que le nazca, ¿verdad? A menos que tenga, ¿qué cosa? El amor de Dios en su corazón. Obedecer la palabra de Dios es la evidencia de que uno ha recibido el amor de Dios. Juan lo dice una y otra vez en sus cartas, de que si uno no obedece, no guarda la palabra de Dios, no tiene el amor de Dios. Punto. Así que la pregunta salta inmediatamente. ¿Estoy obedeciendo la palabra
de Dios? Porque si no la estoy obedeciendo, eso quiere decir que aunque Dios me ama, no tengo el amor de Dios, ¿dónde? En mi corazón. Lo podré tener aquí, como los gnósticos, pero no como un verdadero creyente en Cristo Jesús, en su corazón, controlando todas las áreas de su vida. ¿Sí se dan cuenta? A mí me encanta estudiar esto. El amor de Dios, una vez puesto, una vez insertado, una vez derramado, como dice la Biblia en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Dice que el amor de Dios ha sido derramado capítulo 8, en nuestros corazones, una vez que tenemos a Cristo Jesús. Una vez que el amor de Dios es puesto en nosotros, siempre nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Si eso no sucede, mi querido hermano y hermana, es por dos razones. La una es porque la persona está en desobediencia. Hay una tensión entre el amor de Dios y la voluntad de la persona. Porque el amor de Dios nos compunge, ¿se dice? ¿Sabe lo que es compungir? Nos pone hasta triste y un deseo profundo de que si no lo hacemos nos duele, de obedecer a Dios. Eso hace el amor. Y la otra posibilidad es que si la persona no está en desobediencia, entonces que la persona no tiene el amor de Dios, no ha conocido a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, porque es totalmente incapaz de obedecer la palabra de Dios. El hombre sin el amor de Dios en su corazón es absolutamente incapaz de obedecer a Dios. Dios lo va a seguir amando, pero no lo puede obedecer. Así que la evidencia está, ¿verdad?, de que tenemos el amor de Dios es cuando nosotros obedecemos su palabra. El amor de Dios no es romántico. El amor de Dios es acción, es práctica y obediencia. La palabra de Dios nos ayuda a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios para agradarlo. Y la palabra de Dios nos ayuda a tener límites en nuestra conducta y no hacer lo que nos da la gana. ¿Le sonó familiar? Claro. ¿Gnóstico? El amor de Dios. Miren. La conclusión aquí es: el amor de Dios se ha perfeccionado cuando uno depende de la palabra de Dios en todo y para todo. Así que bendito sea Dios por su palabra. Siempre regresamos a estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta. Muchos quieren tener fe solo por la palabra, pero la palabra me dice lo que tengo que hacer. Si yo tengo el amor de Dios, no solamente voy a tener fe en Dios, sino que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Punto. Blanco y negro. Y eso porque Dios me ama. En segundo lugar, sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Mire, esto es absolutamente práctico, ¿no? Si nos amamos unos a otros. ¿Cómo es, pastor? Aquí como que otra vez el cerebro aquí como que se me quiere cruzar. Estamos hablando de Dios y aquí usted me está empezando a hablar de la gente, de los unos con los otros. Eso dice la Biblia. Miren, 1 de Juan capítulo 4 verso 12. Siempre vamos a estar ahí en 1 de Juan. Dice 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Amén. Así que tengan cuidado cuando vienen por ahí, ¿no? Esos llamados, ¿verdad?, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, diciendo, ¿no?, echándole un cuento que vieron a Dios, ¿no? 1 de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y, subráyelo, ahí le estoy ayudando, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros?
¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros amamos a los unos a los otros. Diga a la persona que está a su lado, yo te amo. No tenga vergüenza. ¿Verdad? Mire, hace como 30 años atrás, un dominicano, no sé si ustedes saben, pero los dominicanos, ellos tienen una expresión muy cariñosa, ¿verdad? Y cuando se acercan a alguien, ¿verdad? No importa el sexo de la persona, te dicen amado o amada, así como el apellido de nuestro hermano, ¿no? Y yo me acuerdo que se me acercó este dominicano y me dijo amado, y yo le dije, hey, a mí no me vengas con esas cositas, compadre. ¿Por qué? Porque en mi cultura, en mi país, si un hombre me dice a mí amado, así cariñosamente, ¿verdad? Tenemos un problema. Estamos hablando ahí entonces de un tutti frutti. ¿Ah? Que lo puedo amar, pero con cuidado. Bueno, él me explicó que eso era en su cultura, ¿verdad? Y ahora yo lo entiendo, me pueden decir tranquilamente. Sin embargo, en nuestra cultura hispana, donde el machismo predomina, decirle a un hombre, yo te amo, es un problema. Mire, entre las mujeres, ¿verdad? Es fácil. Y ahora hay que tener mucho cuidado también, porque algunas se están aprovechando de eso. ¿Verdad? Ah, ¿tú me amas? Ah, muy bien, pues casémonos. O sea, la cosa está cambiando, ¿no? Pero en el amor de Dios yo puedo tener confianza. Mire, algunos tienen problemas para decírselo inclusive a su hijo o a su hija. Y son cristianos. No deberían tener. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, yo sé que si lo hago con el amor de Dios, no tengo que tener problemas de ser mal interpretado. Así que en este momento busque a un hombre. Los hombres busquen a un hombre y dígale, yo te amo. Pero no sin darle besos, no sin besos, sin besos. Porque el hermano tiene bigote y le puede dar besos. Hermano, hermano, lo amo. No tiene que hacer así, hermano. Solamente diga, lo amo. No le sale. Pero le correspondió que lo Exacto. Recuerdan, para los gnósticos y sus escuelas, no importaba lo que uno hiciera, fuera bueno o fuera malo. Y por otro lado, el cuerpo había que castigarlo para expresarle amor a Dios. Esto, miren, estas dos doctrinas de esta sola escuela los llevó en la práctica, esta mala interpretación del amor de Dios, ¿verdad? Los llevó en la práctica a no respetar ni siquiera a los hermanos en Cristo. Imagínense. ¿Qué pasaba? Como Dios es un Dios de sacrificios, entonces no importa si yo te hago una injusticia. Hasta eso podía ser interpretado como un acto de amor. El fin justifica los medios, punto. Si paso por encima, no importa. Y eso era lo que realmente estaba ocurriendo. Perdieron la sensibilidad por las necesidades de sus hermanos, imagínense. Porque no estaban entendiendo el amor de Dios. Lo estaban interpretando a través del gnosticismo, que ponía énfasis nomás aquí, en el conocimiento, pero no en hacer lo correcto. No importa si hay que sacrificar a alguien. Juan los llama a la acción del verdadero amor. Ahora, este pasaje es largo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 10 al 15. Ahí lo tienen, quiero que lo busquen, por favor. Cuando lo encuentran me dice amén. Primera de Juan, capítulo 3, versos 10 al 15. Y miren cómo les habla el lenguaje que ocupa Juan para decirles, miren, esto es el amor. Si tú tienes el amor de Dios, esto es lo que hay que hacer. No como dicen los gnósticos. ¿Ah? Primera Juan capítulo 3, versos 10 al 15 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios.
y los hijos del Diablo. diablo. Y él, sin ningún temor, por el contexto, le estaba diciendo a quiénes hijos del diablo. A los gnósticos. ¿No? Y ya nosotros ya sabemos por qué. ¿Ok? Porque la doctrina que estaban enseñando era herejía completa. Y eso iba a llevar al desorden y al maltrato, a la injusticia entre los hermanos también. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Jesús enseñó eso. Es el segundo mandamiento, ¿recuerdan? El primero, amar a Dios. El segundo, amarnos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Ahora, recuerden. ¿Por qué lo mataron a Abel? ¿Ah? Por su ofrenda Sí. agradó más. Por envidia. ¿Y qué fue la causa de la envidia? Porque él dio una ofrenda mejor. Y agradó más a Dios. Y dice que agradó a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué él lo hizo? Porque amaba a Dios, lo hizo por amor. Y ahí está, ¿verdad? Uno hace lo mejor, ¿verdad? Para Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Si una persona no tiene el amor de Dios y lo ve a usted que está dándole a Dios lo mejor, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber? Envidia. Usted va a tener a esa persona en contra. Usted le está dando lo mejor a Dios. Dice, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora ahí la palabra mundo se refería específicamente a quiénes. A los gnósticos. Ok, exactamente, a los gnósticos. Al mundo griego, a los gnósticos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado, dice, de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Claro, porque a los gnósticos les importaba un pepino eso. Vivían como les daba la gana. Tenían un concepto diferente de Dios y del amor de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. ¡Wow! ¿Cómo les trae un tratado de teología y de sana doctrina a los cristianos para que saquen de su cabeza, ¿verdad?, el concepto falso de amor basado en el gnosticismo? El apóstol fue tan directo en combatir, ¿verdad?, con el amor de Dios, ¿verdad?, desde el punto de vista de la acción, la doctrina de los escetistas y de los antinominalistas. Él dijo ahí en 1 Juan capítulo 3, verso 18, el amor de Dios, ¿verdad?, no era para sacrificar a los hermanos o no darle respeto en sus necesidades. 1 Juan capítulo 3, verso 17 al 18 dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí hace la conexión. Si tienes el amor de Dios, entonces, y tú ves una necesidad, el amor de Dios te va a mover. Ahora, nosotros sabemos que el amor humano nos mueve también, pero bajo la influencia del gnosticismo, ni siquiera eso, hermano. Se habían hecho a través de esta doctrina tan egoístas que lo único que amaban era ¿a quién? A ellos mismos, porque si tú tenías el conocimiento, entonces tú, ¿verdad?, el conocimiento era Dios, entonces tú eras Dios. Eso es lo que debe pasar. En tercer lugar, sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si nos sentimos confiados para el día del juicio. Si usted se muriera esta noche, no quiero que se muera, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y si usted me dijera que va al cielo, ¿qué
¿cuál sería la cosa que a usted le daría seguridad entonces para entrar al cielo? ¿Qué usted le diría a Dios? Bueno, los primeros cristianos que estaban bajo la influencia, ¿verdad?, del gnosticismo, ellos decían, y ustedes van a decidir si eso era bíblico o no. Ellos decían, mire, cuando yo vaya, un gnóstico decía, cuando yo vaya a la presencia de Dios en el día del juicio, yo le voy a decir a Dios que yo me sacrifiqué por Él. Y Dios le va a decir, ¿puedes o no puedes entrar? No puedes entrar. Un gnóstico de la otra escuela le va a decir a Dios, mira Dios, yo creí que tu amor era tan grande que no importaba si me portaba bien o me portaba mal. Así que yo le di énfasis a ser espiritual. Estaba en ayuno y estaba simplemente orando y en comunión contigo. El resto me importaba un pepino porque para ti eso no era importante. Y Dios le va a decir, no puedes entrar. Primera de Juan capítulo 4 verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado. Mire, se ha perfeccionado. ¿Sí ven? Se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos, ¿qué cosa? Confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Miren, ya van 3 cosas. ¿Sí las están anotando? Pues cuando uno ya escribe más de 3 cosas no ya trata de recordar, no se acuerda. Especialmente después que usted tiene 25 años, ya empieza a olvidarse. Lo que me está pasando a mí. Sobre todo por los 25. Como existía la idea de un Dios castigador y que esperaba sacrificios de parte de uno para mostrar amor, la pregunta que tenían ellos entonces era, ¿no? Porque ellos escuchaban la palabra de Dios, pero también estaban escuchando la doctrina de los gnósticos. Entonces la pregunta era esta: ¿cuántos sacrificios serán necesarios para satisfacer a Dios y terminar de maltratar el cuerpo? Y ellos no podían responder. Pero yo sí le puedo responder. Yo solamente necesito el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí. Y eso es lo que a mí me hace amar a Dios. Y eso es lo que a mí me hace obedecer su palabra. Y eso es lo que a mí me hace amar a los hermanos. Y eso es lo que me da confianza para el día del juicio final. ¿Amén? Y la otra falta de confianza que tenían era, y se preguntaban ellos, ¿qué seguridad podemos tener de que vivir una vida como nos da la gana, pensando en que el cuerpo no era tan importante? ¿Qué va a pasar entonces el día del juicio final en mi vida? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 verso 5, miren, que el amor, hablando del amor de Dios, en nosotros, trabajando en nosotros, actuando en nosotros, dice, no hace nada, diga nada, nada indebido. Mire, pastor, yo no sé qué hacer en esta situación. Ay, yo no sé qué hacer con mi esposo. Ay, yo no sé qué hacer con mi esposa. Ay, yo no sé qué hacer con mis hijos. Yo no sé qué hacer con mi suegra. Bueno, ahí está. Ámele con el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón y va a saber lo que tiene que hacer. Por lo menos va a saber lo que no tiene que hacer. No va a hacer nada indebido. Por otro lado, tenemos confianza por lo que Cristo hizo por amor a nosotros en la cruz. Efesios capítulo 3, verso 12. Dice ahí la palabra del Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En otras palabras, el día del juicio final, ¿verdad? Cuando usted le pregunte, Dios, ¿verdad? Ahí en el gran trono, ¿por qué te tengo que dejar a ti entrar, ¿verdad?, al cielo? Usted le va a decir, simplemente, ¿por qué? Porque tengo seguridad y confianza en Jesucristo. Y he vivido lo que Él me enseñó a vivir por amor de tu nombre. Él es la llave.
Si usted se hubiese ido de su casa, ¿volvería usted si tuviera confianza de que lo van a dejar entrar de nuevo? Claro, por supuesto. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, por eso regresó, ¿recuerdan? Porque él sabía de que su papá lo amaba. De que su papá lo amaba al punto de que podía herirlo. Le pidió la herencia antes de que se muriera y se la dio. Decía, si un papá me puede dar la herencia, ¿verdad? Sabiendo que es injusto lo que yo estoy haciendo, es porque me ama mucho. Con ese papá yo puedo regresar a casa. En nuestro caso, Cristo es el que nos va a hacer entrar a la casa del Padre. Por eso podemos tener confianza, ¿verdad? Y ese es el amor del Señor. Y en cuarto y último lugar, anótenlo, hermano, porque ya de 4 ideas para arriba uno se olvida. Tienen que anotarlo. Cuarto, sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si ya no estamos controlados por nuestros temores. ¿Cuál fue la número 1? A ver, mire sus notas. Si guardamos su palabra. Número 2, si nos amamos unos a otros. Número 3, si nos sentimos confiados para el día del juicio. Y número 4, si ya no estamos controlados por nuestros temores. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. ¿Dónde está? Mire, 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. 4 cosas claves. 1 de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál amor? ¿Cuál es el perfecto amor? ¿Y cuál es el amor perfecto? El amor de Dios, no hay otro, no hay otro. No era el amor que estaban proponiendo los gnósticos. Recuerden, los gnósticos vivían en temor. ¿En temor de qué? De que no sabían cuántos sacrificios tenían que hacer y cuánta mortificación de su carne tenían que hacer para que Dios los aceptara y para que Dios los amara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, ellos no sabían. ¿De dónde el que teme? Ajá. ¿Qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, yo creo que nos detengamos aquí antes de pasar al siguiente punto del slide. Permita que el Espíritu Santo en este momento le hable a usted y le diga qué temor tiene, qué miedo tiene. ¿No? Todavía no. Un momentito. A lo mejor no tiene ninguno, gloria a Dios. Pero piense en algún temor que a lo mejor pudiera estar controlando. Ahora, todos tenemos miedo de algo. Algunos tienen de la cucaracha, otros tienen de la pulga, ¿verdad? Uno tiene miedo de un accidente o de lo que sea. Todos tenemos miedo de algo. El asunto es, ¿verdad?, si eso me controla. El miedo es una alarma que Dios ha dejado en cada uno de nosotros para protegernos. Pero cuando la alarma está todo el tiempo sonando, tengo un problema. ¿Ven? Cuando la alarma, ¿verdad?, y me tiene a mí el estómago mal y me da úlcera, ¿verdad?, y solamente pienso en eso y pierdo el sueño y solamente y al otro día vuelvo a pensar eso y a la otra semana vuelvo a pensar eso y el próximo mes, y eso es lo que me está controlando, tengo un problema. Y ese problema viene porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en mí. Eso dice ahí. Si yo tengo ese temor. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿usted quiere mejorar su relación con alguien de la cual no se siente seguro? ¿Qué tiene que hacer? Fácil. ¿Qué tiene que hacer? Ámelo. Y deje que la persona lo ame. Ahora, le voy a dar un secreto. La capacidad de amor que usted tiene para amar a una persona siempre es más grande que la capacidad de amor que tiene la otra persona. Y mejor véalo así, porque si usted lo ve desde el otro lado, la otra persona es la que me ama más a mí y yo le amo menos.
un problema, ¿verdad? Entonces siempre va a ser mejor que yo demuestre mi mayor bondad, mi mayor excelencia, mi mayor nivel de amor con la otra persona. Al único que no le puedo ganar es ¿a quién? A Dios. Simplemente a Él respondo su amor. Pero con las personas, bueno, yo les puedo ganar y es mejor que les ganes. Ahora, no para molestarlos, ¿no? Y decirle, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo te amo más a ti. No, tampoco. Porque un verdadero amor no hace eso. No entra en una competencia estúpida como eso, ¿no? Se dice que son 6, ahora sí, hermano, o sea, son 6 los temores básicos que se heredan y que más dominan al hombre. Ahí están. Miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo a las críticas, miedo a la pérdida del amor de alguien, miedo a la mala salud y miedo a la muerte. Esas son las 6 más importantes que dicen los psicólogos, los psiquiatras y todo el mundo. Anótenlo si quieren. Tienen que anotarlo rápido porque yo estoy terminando. Todos los seres humanos están atados, escuche bien, atados, al menos a uno de estos temores. No quiere decir que usted ahorita está atado, ¿no? A lo mejor ya superó todo esto por causa del amor de Dios. Yo ya he superado todo eso con la ayuda de Dios. Y el último fue hace poquito nada más. Hace poquito, 5 años nada más, ¿no? Porque no lo sabía. Y cuando lo experimenté, me tuve que agarrar. ¿De quién cree que me agarré? Del amor de Dios, pues. Y cuando me agarré del amor de Dios, descansé. Pero todos los seres humanos estamos atados al menos a uno de estos. ¿Sabía usted que puede dominar cada uno de estos? Además, déjeme decírselo de esta manera. Personas que no son cristianas, que no tienen el amor de Dios experimentándolo en su vida, pueden controlar eso. Pueden controlar. Si usted y yo tenemos todavía al menos uno de estos temores básicos, la Biblia dice que aún no he sido perfeccionado ¿en qué? En el amor de Dios. Con uno más. Con uno. Ahora yo sé que hay algunos que tienen como 2 o 3 de esos, para no decir que tienen todo. Medio neurótico el que tiene todo eso. La Biblia aquí nos dice que el perfecto amor echa fuera. ¿Por qué lo tiene que echar afuera? Porque nosotros en estos temores básicos estamos atados. Tiene que cortarlo y echarlo afuera. Ahora, ¿quién lo corta? Dios lo corta. ¿Cómo? Con su amor, a través de Cristo Jesús, que coge la cruz y se la entierra a eso. Cualquier temor es más fácil de lo que usted piensa, no es tan difícil. Puede ser echado afuera. Usted no tiene que ponerse a darle órdenes a sus temores para que salgan fuera. La clave está en ser lleno del amor de Dios. Tener conciencia no solamente en la cabeza, sino en su corazón. Y déjenme decirle que la única manera de que usted sea lleno y consciente del amor de Dios es que haya recibido a Cristo en su corazón, que haya recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo y que usted esté dando eso de vuelta. Que usted esté haciendo ¿qué cosa? Amando a Dios como Él ama. Todo eso desaparece cuando usted lo hace de esa manera. Así que dejarse amar por Dios y amar a Dios con todo lo que usted es y tiene es la clave para no estar atado a ninguno de estos temores. Lo único que usted tiene que saber y hacer es lo que nos dice el apóstol Juan para terminar. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, a mí eso me mueve el corazón, me hace saltar, me hace gritar, me hace estar feliz todo el día, no importa lo que pase. Dios me amó primero.
Y si Él me amó primero, ¿qué amor tan grande entonces es ese? No lo puedo dejar pasar. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero que todos repitamos este versículo para concluir esta mañana. Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. Creo que lo repitamos todos juntos. Por favor, pongámonos de pie. La voz sale mejor. Pero también por reverencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor, porque este versículo es muy importante. Colosenses capítulo 4, verso 3, 14 al 15 dice, todos juntos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¡Wow! Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que todavía necesitamos, Señor amado, de tu amor. ¿Sí? Diga en su corazón. Todavía necesito de tu amor. Quiero que miren esa frase en la pantalla. Necesito que el amor de Dios se perfeccione en mí. Quiero estar abierto a eso. No quiero que ninguna idea secular, filosófica, se meta con el amor de Dios que Dios ha derramado en mi corazón. Que no lo distorsione en ninguna manera, que no lo opaque en ninguna manera, sino que yo quiero que crezca, que se siga perfeccionando, que la bondad y la excelencia del amor de Dios sea cada vez más, haya más plenitud del amor de Dios en mi vida. Señor, gracias por esta palabra tuya que nos has enseñado, que nos has animado. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que muchas veces nuestros ojos no pueden ver a primera vista, pero qué precioso, Señor, es estudiar, meditar en tu palabra y que esta nos alimente y que esta nos sostenga y que esta fortalezca, Señor, nuestra relación contigo y nuestro amor para contigo siga creciendo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceme a mí también, Padre. Bendice a nuestras familias, cada uno de los que estamos aquí y aquellos que hoy no han podido venir, Padre. Que podamos expresarles, oh Dios, nuestro amor. Gracias, Señor, porque podemos experimentar cada día tu amor, Señor. Y ahora entender por qué y para qué. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.